Alfredo Figueroa en Aristegui Noticias. Bueno, estamos con Alfredo Figueroa esta mañana, miércoles 4 de septiembre. ¿Qué mañana? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Carmen. Un saludo al auditorio y bienvenida. Un saludo, gracias por estar aquí esta mañana. Y bueno, te propongo que antes de que empecemos una charla y que escuchemos tu análisis de lo que está pasando, desde luego vamos a vivir la votación en la madrugada y en la mañana, en lo general y en lo particular, de la reforma judicial constitucional que pretende dejar pues como herencia López Obrador a este país. Déjame un segundito porque dentro de las cosas que están pasando no hemos podido informar todavía y debemos hacerlo con mucha amplitud. Por lo pronto, Alín González nos da un resumen de lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Determinó la Corte suspender actividades. Habráse visto. Se informa que en la sesión privada de ayer, el Pleno tomó conocimiento de la suspensión de actividades por parte de trabajadores del Alto Tribunal. Y ahí están estos 8 votos contra 3. Se informa también que no se detendrán los casos urgentes por el paro de actividades en la Suprema Corte de Justicia. Se hace una explicación sobre el tema de que no se suspende, que no se detendrán los casos urgentes. Esto lo va a determinar cada ministro o ministra. Los casos urgentes los seguirán atendiendo. Hay un posicionamiento sobre el paro de labores en la Corte Suprema de la Nación de las 3 ministras que votaron en contra, que son adivinables: Esquivel, Ortiz y Batres, y los otros ministros que también podemos adivinar sus nombres porque sabemos muy claramente cómo están las posiciones al respecto del posicionamiento de la mayoría. Alín González nos cuenta de esto en este breve mensaje. Buenos días, Carmen, auditorio de Aristegui Noticias. Luego que 8 ministros de la Corte avalaron sumarse al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, las 3 ministras que votaron en contra, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, señalaron que procede juicio político y la destitución del cargo de los ministros que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales. En un posicionamiento conjunto, las ministras señalaron que, de acuerdo con el Código Penal Federal, quienes votaron por el paro debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como ministras o ministros. Asimismo, Batres Guadarrama, Esquivel Moza y Ortiz Alf plantearon que podían trabajar a distancia, ya que el Pleno tiene una lista de 28 asuntos pendientes y en las 2 salas hay más de 200 asuntos. En respuesta, las y los 8 ministros que votaron a favor del paro de labores justificaron su decisión al señalar que actuaron de conformidad con la Constitución y con sus convicciones. Asimismo, lamentaron las amenazas y descalificaciones de la minoría que votó contra el paro. Señalaron que la impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes. Este es el reporte y recuerden que toda la información la encuentran en www.aristeguinoticias.com. Una cosa insólita lo que está pasando, Alfredo Figueroa. Insólito, Carmen. Me parece que estamos en un momento pues muy grave del país, ¿no? Lo que estamos viendo y viviendo avisora, en mi opinión, y ahora quizá valga la pena ir profundizando por qué, una potencial crisis constitucional en México. Yo lo que diría es que estamos ante esa probabilidad, ante una lógica en donde un poder de la República, ya se normaliza un poco esto, pero un poder de los 3 que constituyen la nación, ha decidido suspender labores en un ejercicio de libertad de expresión, de protesta, frente a una reforma que lo que pretende, en muchos sentidos, es modificar el modo a partir del cual se conforma ese propio poder. Es decir, no estamos ante una reformita o frente a un cambio desde el punto de vista, digamos, cosmético. Estamos ante una reforma sustantiva que puede ocasionar lo que yo diría, y ahora explicaré por qué me parece que podemos estar ante ello, una crisis de carácter constitucional. A ver. Como dirías tú, érase una vez un país, ¿no? Sí. Érase una vez un país, se llamaba México, y hace poquito tiempo, aquí lo discutimos, me parece que como en ningún espacio de los medios de comunicación del país, el tema de desde dónde venía la sobrerepresentación, cuáles eran sus causas y cómo se pretendía que una fuerza política constituida por 3 partidos que obtuvieron el 54% de los votos, llegara a niveles de 70 y tantos % en la Cámara de Diputados, pudiendo tener lo que hoy conocemos como mayoría calificada. ¿Qué quiere decir eso? 2/3 de la Cámara de Diputados.
una cosa que convalida dos instituciones de la transición que se crearon, entre otras cosas, para crear valladares, para que este tipo de abusos no volvieran a repetirse, para que en una Cámara como la de los Diputados nunca volviera a haber 2/3 o en una sola fuerza política, y entonces no se hiciera contentillo del presidencialismo y del partido hegemónico y de, digamos, el México autoritario, nunca más una modificación sin el concurso de otras voces. Ese valladar que representaba el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido roto en México. Instituciones de la República creadas justamente para contener actos de esta naturaleza hoy han dejado de tener la funcionalidad para la cual fueron construidas. Es muy interesante cómo el pluralismo del país construyó estas instituciones, la lucha democrática construyó estas instituciones, pero son estas instituciones, al mismo tiempo, las que convalidan la propia muerte del pluralismo político en términos de la representación popular. Estas mismas dos instituciones que fueron producto de aquello son las que ahora derriban esto que era un límite constitucional muy importante en las cámaras. Y lo que estamos viendo hoy, lo que hemos visto esta madrugada, desde el día de ayer, esta mañana. Y esta mañana, y seguiremos viendo. El Senado ya se alista. El Senado ya se alista. Va a ser fast track. Bueno, no, está haciendo una velocidad impresionante. Vamos a ver qué la prisa que tiene el presidente. Qué tanta velocidad le ponen. Es la consecuencia de aquello, ¿no? Una consecuencia, en mi opinión, completamente desaseada, y aquí empiezan algunas de las cosas que podrían generar esa crisis, en términos de lo que vimos ayer. Veíamos en un gimnasio de la Magdalena Mixhuca una suerte de comedor. Las imágenes son muy interesantes. Un comedor amplio en la mitad y luego a un grupo de personas con una mesita adelante que nos dicen que eran legisladores, etcétera, sin un sistema de verificación y de certeza sobre si había quórum, si se mantuvo ese quórum, si apareció ese quórum. Yo me pregunto, y aquí empiezo con una de las potenciales dificultades. ¿Qué va a pasar si esta reforma llega a la Corte por un asunto procesal y la Corte resuelve que se han violado las reglas del procedimiento legislativo, como lo ha hecho a lo largo de ya varias sentencias en el tiempo, y le regresa al Poder Judicial, al Poder Legislativo, toda esta reforma para que la vuelva a hacer en términos, por lo menos procesales, adecuados? Hoy estamos ante un comportamiento de el oficialismo, del presidente de la República y de legisladores diciendo, ¿hay amparo o no hay amparo? Yo escuchaba aquí a una persona, que entiendo que es vocero de Morena, diciendo, no existe. Diputado de Morena, ¿con quién pidió réplica? ¿Qué cosa tan Arturo Ávila. Qué cosa tan interesante. Sí, sí. Una resolución no existe porque yo digo que no existe. 3 resoluciones. 3 resoluciones, pero no existen porque yo digo. Las declaro inexistentes. Oiga usted, ¿y con qué facultades hace eso? Y el señor presidente de la República en la mañana diciendo, no, pues son ilegales. Son un exabrupto. Son un exabrupto, bueno, pero eso no es una opinión, Carmen. Vale, sí, es una opinión. Eso es la opinión. A ver, podría analizar el presidente, decir que no le gustan, que ya le fregan, que los jueces, lo que quiera, que puede decir prestes de los jueces. Pero el tema es que es la pregunta es si lo va a acatar. De resoluciones judiciales, que en todo caso a quien no le gusten tiene manera de impugnarlas o de recurrir ante las instancias que correspondan, y el asunto tendría que resolverse en las instancias que correspondan. Pero el problema es que si tú dices, la desconozco y no la cumplo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, es que es exactamente actuar contra el principio de legalidad al que está obligado toda autoridad. Y la paradoja principal es que todo esto está ocurriendo cuando se discute una reforma judicial. Exacto. Pero a ver, y justo ahí voy. Imaginemos un escenario no improbable, Carmen, porque después de lo que hemos visto aquí, que estos señores puedan acreditar que mantuvieron el quórum durante toda la noche y que citaron como es debido y que propusieron un espacio en donde se pudiera tener una deliberación justa, va a ser muy difícil.
Va a ser muy difícil. Si esto fuera una casilla, muy probablemente se anularía la votación en una casilla, y de eso sé algo. Entonces, si estamos ante esto, ante la ausencia de certeza, es probable que un juez constitucional diga, señores, está bien que quieran destruir al Poder Judicial, pero háganlo con cuidando las formas, en términos de cómo lo quieren destruir. Porque para hasta destruir se requieren determinadas formas. No es agarrar un tractocamión y entrar como sea, ¿no? Hay un procedimiento legislativo todavía vigente. Bueno, el señor que desconoce la realidad en Palacio o en el Legislativo sobre una sentencia. No son sentencias, son suspensiones. Bueno, una resolución de suspensión que no es definitiva. Sí, está en una fase. Pero yo hablo ya de otra cosa. Te hablo de Pero una. bueno, no importa, es una fase que se tiene que cumplir, y ya si amparan o no, a lo mejor no les dan la razón. No, eso no es el tema ahorita. Pero yo ni siquiera hablo del amparo. Hablo de una controversia ante la Corte. Ante una Corte que ya vemos cómo se conforma, pues. Con 3 correas de transmisión del poder, y con 8 ministras y ministros que han sido perseguidos por el poder político de este país y por el oficialismo, y que tienen el encono por lo menos verbal, en términos de lo que dijeron los legisladores y lo que ha dicho el presidente de la República, sistemático. Bueno, si estos ministros resolvieran que el procedimiento legislativo, como ya ha anunciado aquí MC, el PAN, el PRI y todos los demás que van a construir un recurso ante la Corte, es efectivamente vuelto a regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados y al Senado, yo lo que pregunto es si van a volver a decir que no tiene facultades para hacerlo, que es inexistente. Si eso ocurre, estamos ante un rompimiento de la Constitución grave. Y es un escenario posible, dados los antecedentes que estamos viendo, tanto en términos de los procesos legislativos y cómo se edifican las modificaciones en reformas, como también en términos del tipo de envalentonamiento que yo veo del oficialismo y esta suerte de arrogancia y desprecio por incluso cuidar las formas hasta para la destrucción de un poder. Son o deberían ser lo suficientemente claras. Claro, también podemos especular que detrás de todo esto, eso es lo que se pretende. Bueno, no lo sé. No sé si eso es un plan con maña, pero realmente no se entiende cómo, volviéndolo su prioridad, con esta emergencia, con esta velocidad, con esta, digamos, centralidad pública que hoy tiene la reforma al Poder Judicial de la Federación, hacen un trabajo legislativo con este desaseo, Carmen. Yo recuerdo en el antiguo régimen, que no es igual a este, del PRI, cuando querían actuar en un determinado sentido, pues cuidaban algunas cositas, digamos, o intentaban al menos que determinadas formas aparecieran de manera que ellos pudieran en los propios tribunales seguir manteniendo la posición que tenían. Me refiero al régimen autoritario que significó el PRI durante tantos años en México. Bueno, yo esto advierto en principio como un escenario posible y me llama mucho la atención ante lo que estamos. Yendo al fondo de esta circunstancia. ¿Más fondo? Sí, pero digamos, este es un más escenario. al fondo. Lo que parece suceder es que todavía tendremos, hay que recordarlo, una votación en el Senado. Al mismo tiempo se alistan jóvenes universitarios que han salido a las calles a protestar sobre esta reforma, a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial que han salido a las calles a tomar la Cámara de Diputados, a organizaciones sociales diciendo que van a tomar la Cámara de Senadores en los próximos días. Y la pregunta es, ¿y dónde está Claudia Sheinbaum? En defensa de la reforma. Ayer subió un mensaje, me parece. Ayer subió un mensaje en defensa de la reforma, muy bien. Sí, no me equivoco. Pero no hablo sobre la reforma solamente. O sea, ¿qué significa para Claudia Sheinbaum recibir el poder en estos términos? ¿Qué es lo que va a significar el arranque de un gobierno
en estos términos. Y si como, digamos... Una banda radioactiva te lo se va a entregar. Pues a mí me parece. Hay quien anuncia incluso que no quieren que tome protesta. En términos, digamos, del tipo de demandas que han estado estableciendo, han dicho, vamos, si no hacen un procedimiento legislativo... ¿Quién dice eso? El Frente Cívico escuché decir que quería tomarse San Lázaro para que esto no ocurriera. Independientemente de si ocurre eso o no, lo que veo es un ambiente. ¿Y haría sentido impedir que tome posesión Claudia Sheinbaum? No lo sé, creo que ahora la oposición o las oposiciones que se conjugan en el espacio público vengan de la sociedad, vengan de partidos o partidos en ciernes, como parece ser u otras cosas, van a empezar a acudir a cosas que son las vías naturales cuando las vías institucionales han fenecido, y son símbolos, Carmen. Son los símbolos de la disputa y de la lucha en la calle, que son las únicas herramientas que parece que darle a quien no opina igual que quien hoy gobierna México. Quería ponerle punto principal también de atención a lo que estamos aquí comentando, Alfredo Figueroa, en relación a la Suprema Corte de Justicia, porque dentro de las cosas inéditas que están sucediendo está lo que decíamos hace un momento, el reporte de Aline González. La mayoría de la Corte Suprema decidió suspender actividades. Y 8 contra 3 votaron ayer, y entonces está esto que ya se informó, que en sesión privada no podía ser, pero bueno, en fin, le llaman privada, sesión cerrada, el Pleno de la Corte pues tomó conocimiento de la suspensión de actividades por parte de los trabajadores del Alto Tribunal. Y entonces los 8 ministros decidieron suspender las sesiones de las salas del miércoles 4 de septiembre y del Pleno del jueves 5 siguiente, manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el lunes 9 de septiembre del año en curso. Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros, a lo que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. El próximo martes 9 de septiembre, en sesión privada le llaman, el Pleno de este alto tribunal valorará la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Hasta ahí vamos. La minoría en la Cámara, ahora le podemos llamar mayoría, así se posicionan ellos mismos, ¿no? La mayoría y la minoría se pronunciaron. Es decir, las 3 ministras cercanas a la 4T, que son Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, emitieron un pronunciamiento y fue respondido por la mayoría. Pero dentro del pronunciamiento que hace las 3 ministras está un asunto sumamente delicado, porque en esta enorme tensión de poderes de la República, las preguntas que surgen son quién va a resolver todo esto y de qué manera va a irse presentando la circunstancia que, como bien dices, se anticipa una crisis constitucional de dimensiones gigantes. Porque si tenemos aquí a la oposición que va a acudir a la Corte para impugnarle a la Cámara de Diputados, a la mayoría oficialista, la votación que hoy tuvo lugar y lo que siga, porque lo que sigue es igual que lo que estamos viendo, si esta oposición va a acudir a la Corte para impugnar el conjunto de cosas impugnables a esta aprobación de la reforma judicial, incluyendo las suspensiones vigentes desobedecidas, si el asunto llega a la Corte Suprema de México, pues vamos a ver qué resuelve esta Corte y cuántos votos se requerirían para una cosa así. Pero más allá de eso, en el comunicado de Esquivel Moza, Ortiz Alf y Batres Guadarrama, se está aquí planteando que los ministros que decidieron parar pueden ser sujetos de varias cosas. De juicio político, pueden ser sujetos, déjame leerlo tal cual. Penalmente. O sea que están planteando las 3 ministras que pueden ir en contra de los 8 ministros, y entonces uno diría, ¿y qué va a pasar aquí? Porque entonces, si llegara a procesarse una cosa de esta índole que anuncian Esquivel Moza, Ortiz Alf y Batres Guadarrama contra los 8 mayoritarios, ¿quién resuelve eso? ¿Y qué consecuencia tendría? ¿Y a qué corte llegaría la impugnación de los opositores en contra de la reforma judicial? El lugar a donde va a llegar es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí o sí. Sí o sí, conformada por los 8 y las 3. Para decirlo
Rápidamente. Para decirlo rápido, esa es la Corte que tendrá que resolver el asunto. Esa es Ahora, la Corte que tendrá que ¿qué tan resolver. rápido podría... el tema es este. ¿Qué tan rápido podrían destituir a los que están ahí? A eso me refiero. A eso me refiero. ¿Qué tan rápido las intenciones de las 3 ministras en minoría podría proceder en contra de los 8? Justo en el momento donde la Corte va a resolver las impugnaciones a la reforma judicial. Este es el tema. ¿Quién tiene la fuerza y la velocidad para resolver quién será la Corte? Bueno, tendrían que ir a juicio político, ¿no? Sí, pues, pero el juicio político lo resuelve quién. Para poder acusar penalmente a un ministro, necesita ese ministro eso lo resuelve el Congreso. Y eso lo mismo Congreso que tiene estas mayorías. Pero también lo tiene que resolver un juez, ¿eh? Sí, venga. Analicemos la situación. El hecho de que alguien no tenga fuero no significa que, porque se lo quiten en la Cámara de Diputados, no significa que sea responsable. No, tiene que haber un juicio. Tiene que haber un juicio, y en ese juicio tiene que ser acusado. Estos 8 tendrían que ser acusados. Claro, esa vía, digamos, yo lo leo, déjame decirlo así, aunque es una vía posible, y me parece que es claro que bien lo plantees, esa vía, creo que van a utilizar otras vías, lamentablemente, pero esa vía es una vía posible, y lo que yo veo de estas 3 ministras de la Corte es una lógica de amenazar. No, claramente. A los 8 colegas que tienen a su alrededor, y amenazarlas no necesariamente desde la razón, sino amenazarlos a partir de repetir exactamente el discurso oficialista, Carmen. Sí, regresemos un punto atrás. Si se activa el tema de juicio político para acusar penalmente a los 8 ministros por haber hecho el paro, si eso ocurre, tendrá que un juez resolver las acusaciones que ocurran, etcétera. Pero, ¿qué sucede si el juicio político prospera con este Congreso dominado por Morena? Si se les quita el equivalente al fuero, ¿o cuál es la expresión? Sí. Si se les quita la inmunidad judicial, no sé si es la expresión, porque son ministros. Sí, a ver. Si se les quita eso en un juicio político y se les manda a acusaciones diversas, pero el tema entonces, ¿quedan en funciones o no quedan en funciones? No, el juicio político tiene una deriva distinta, digamos, al desafuero común, que está previsto, digamos, en la Constitución. Me gustaría revisar las consecuencias de una y otra cosa, pero el juicio político es algo muy, 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 muy grave, porque lo que se está haciendo, independientemente o sea, no vincula necesariamente a repercusiones penales. Tiene por sí misma una propia lógica. Pero, a ver, Carmen, lo que yo... Ya digo, no son lo mismo el juicio político que lo que sería la resultante de un desafuero que tuviesen las ministras y ministros. Déjame ponerlo en estos términos. Los ocho personas que están conformando la Corte hasta el día de hoy, de las 11 que lo conforman, el proceder que tengan, el movimiento de una sola de esas personas, la ausencia por cualquier causa. ¿Cardíaca incluso? De cualquier... Las ausencias cardíacas. Por ejemplo. Las ausencias para ir al baño, las ausencias que ya conocimos a lo largo de la historia, o incluso, Carmen, el hartazgo personal por las amenazas que cada una de estas personas tiene, ponen entredicho ya de suyo, independientemente de cualquier otra consecuencia, el valladar que todavía queda en esa institución con esas 8 personas. A esas 8 personas a las que se les acosa, se les persigue, ya sabemos cómo actúa este gobierno, tienen a su policía política, tienen a sus medios listos para acabar públicamente con estas personas, como los nuevos objetivos militares, entre comillas. Ya sabemos que actúan además en términos de la revisión de sus cuentas, de la revisión de la unidad de inteligencia financiera, es decir, todo el poder del Ejecutivo dispuesto para que estas personas no continuasen, digamos, en su función. Bueno, todos estos escenarios que hoy hablamos que parecen, o pueden parecer, cosas catastróficas, ya no tienen evidencia plausible para sostenerse. Es decir, ellos saben y están dispuestos a tomar este tipo de riesgos hacia adelante con este propósito. Así veo este contexto en términos de lo que puede pasar en la Corte, y por eso vale mucho la pena decir que estos ministros y ministras han decidido hasta el 9 mantenerse en esa función.
Pero todo esto, Carmen, todo esto es el ejercicio de, yo diría, una suerte de manual autoritario que está puesto en marcha, una carreta que lo que intenta es desmantelar los mecanismos que se fueron construyendo con muchos vacíos y con deficiencias durante muchísimos años. ¿Sugeriste que podrían renunciar? Sí, Carmen. O sea, tú dices que han decidido permanecer hasta el 9. Bueno, anuncian que el 9 van a analizar el 9, el estado de las cosas. Sí. Pero ¿estás tú interpretando ese último párrafo de esa comunicación? Bueno, yo ¿de esa manera? No necesariamente. Lo que estoy diciendo es que cualquier persona de esas 8 personas que quedan ahí puede terminar tomando la decisión finalmente de retirarse por distintas causas. Algunos de ellos, Carmen, se van a retirar, por cierto, antes de que termine el año. Por su mandato, porque ya se acaba su mandato. Concluye. Sí. Antes de que se acabe el año, sí. Bueno, entonces... Luis María Aguilar... uno de los 8. Uh-huh. Todos estos elementos puestos a la mesa me parece que son parte de esta lógica en la que hemos perdido la capacidad razonable de discutir nuestras diferencias y de discutir cómo vamos a procesar esas diferencias. Ya no estoy hablando de las diferencias de fondo, sino de las diferencias procesales en donde lo que parece es irse edificando abusos hasta para obtener mayorías como las que se tienen, o acciones que no prosperen, o simplemente hacer afirmaciones. Perdóname la gravedad, Carmen. El presidente de la República, que me perdonen todos los que lo siguen, lo admiran, no es nadie para dar una sentencia sobre qué es un amparo o qué no lo es. No es nadie que tenga esa facultad. Opiniones las que quiera. Pero el problema es que estamos pasando de un país que se construía con opiniones en un programa de televisión a un país que quiere hacer de las opiniones sentencias. Eso significa esto que se llama la reforma al Poder Judicial. Ya no se trata de la opinión del presidente, se trata de la instrucción del presidente que hoy da al legislativo y que mañana se pretende dé al Poder Judicial en los términos que al señor presidente, o como se le dicen por ahí el Chiapas, al Supremo, ¿así dicen? Se le ocurre, sí. Así es como el Ejército Zapatista se ha referido en muchas ocasiones a el propio presidente de la República. Por cierto, bueno, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sí. ¿De qué daría lo Supremo? Una descripción interesante, la que hace el capitán, entiendo, que es quien firma, de la propia figura del presidente de la República y de las condiciones lamentables en las que se encuentra el país. Alfredo Figueroa, se nos termina el tiempo, pero creo que es muy importante, por razón de la gravedad de las cosas, te propongo que lea yo estas 2 comunicaciones. El posicionamiento sobre el paro de labores de la Corte Suprema y el posicionamiento de la mayoría. Déjame, antes de ir a la pausa, dar lectura a esto, que dice así. En el caso de lo que dicen las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama, que bueno, pues ya han asumido esta postura clarísima, dice: en la sesión privada de ayer, el Pleno de la Corte acordó por 8 votos contra 3 suspender sus funciones. Suspender sus funciones para sumarse al paro acordado por el Colegio de Secretarios y Secretarias de la Corte y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AC. Las suscritas nos manifestamos de manera enérgica en contra de la suspensión de labores. Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia. El artículo 109 de la Constitución dispone que procede la imposición mediante juicio político de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público. Procede, dicen las 3, la imposición mediante juicio político de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público a las ministras o ministros, entre otros servidores públicos, que en el ejercicio de sus funciones, entre comillas, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Por otro lado, y con la misma contundencia, el artículo 110, es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje, entre comillas, de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, mediante un acuerdo de las ministras y ministros. Por el contrario, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia Corte, como la jurisprudencia 118-2016 de la Segunda Sala. Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución. Además, el Código Penal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público. Citan el Código Penal para decir que se establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello. Por ello, en todo caso, quienes votaron por el paro debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como ministros o ministras. Una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz Alf y Lenia Bates Guadarrama, una vez tomada la decisión de suspender labores, las suscritas propusimos continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este tribunal pleno y en las salas. Contamos con 2 listas ya repartidas semanas atrás en ambas salas que suman más de 200 asuntos. De acuerdo con el artículo 17 de la Constitución, es un derecho fundamental de todas las personas la impartición de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes y, por lo tanto, los órganos de justicia tienen la obligación de emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La Corte es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos la imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia de todo el pueblo mexicano. Como es sabido, firman Esquivel Moza, Ortiz Alf y Bates Guadarrama. Como es sabido, justicia rechazada es justicia denegada. Son las 3 ministras que votaron en minoría ayer. La mayoría de los 8 ministros emitió un pronunciamiento que dice lo siguiente: posicionamiento de la mayoría. Ministras y ministros que conformamos la mayoría en la votación de las resoluciones adoptadas el día de ayer por el Tribunal Pleno en relación con la suspensión de las sesiones de Pleno y de Sala hasta el próximo lunes 9 de septiembre, actuando de conformidad con la Constitución, nuestras convicciones y ante la situación atípica y extraordinaria que atraviesa el Poder Judicial de la Federación, lamentamos profundamente las descalificaciones, los infundios y las amenazas contenidas en el pronunciamiento conjunto hecho público por la minoría, dirigidas en contra de las y los ministros que integramos esta mayoría, pero sobre todo contra las y los trabajadores de este poder del Estado mexicano, incluyendo a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de nuestro país que, como cualquier persona, cuentan con las libertades de expresión, asociación y reunión reconocidas por el derecho internacional de los derechos humanos y nuestro derecho constitucional. La impartición de justicia continúa con el trámite y el estudio de los asuntos, así como la atención de casos urgentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, baluarte y última línea de defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, es y debe seguir siendo un ejemplo en el reconocimiento y la promoción de los derechos humanos, sin que esto implique el menoscabo de los derechos de las personas que laboramos en esta institución. Con cabal respeto a las diferencias, dice la mayoría que votó el día de ayer. Con cabal respeto a las diferencias, dicen las ministras y los ministros, pero sin caer nunca en provocaciones e intimidaciones que no abonan al debate republicano que debe imperar en un Estado constitucional y democrático de derecho, renovamos nuestro compromiso con la sociedad a la que nos debemos
así como nuestra solidaridad y respeto a nuestras compañeras y compañeros del Poder Judicial de la Federación. Esta es la posición de la mayoría y hemos leído la posición de las 3 ministras que están amenazando seriamente a los otros 8 ministros de la Corte con lo que aquí se acaba de leer. Estamos hablando de una amenaza de juicio político, estamos hablando de una amenaza por delitos de corrupción, de omisión y otras cuestiones, incluso de recibir pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello, dado que están en paro. Así las cosas en el máximo Tribunal de Justicia de este país, en momentos cruciales para nuestra historia.